Bueno, obviamente que la creación del ministerio en el año 2000, fines del 2019, principio del 2020, tuvo que ver con darle mucha fuerza a todo lo que es, en primer lugar, preventivo. Y dentro de la prevención, no solamente enfocarnos en la parte de las adicciones, sino también que a veces las adicciones son el resultado de un proceso de varias cosas que van pasando en la salud mental de una persona. Y dentro de ese proceso, a veces la depresión forma parte, y mucha gente, cuando no encuentra la respuesta o la salida a su crisis, su conflicto, cuando no puede realizar una buena gestión de las emociones, a veces toma el camino o de las adicciones, o como muchas veces sucede y tenemos que lamentar, no es que una decisión sea menos riesgosa que otra, sino que las dos son complicadas, los intentos de suicidio o los suicidios consumados. Entonces, nosotros siempre decimos que la prevención es anticiparse, es estar antes, y en cada fecha en las cuales se puede profundizar la prevención y hablar del tema, siempre es importante. Así que ayer fue un día donde muchos colegas de usted y sobre todo espacios donde nos habían una reflexión, decíamos eso, que si uno identifica que está pasando alguna situación de depresión, que pide ayuda, que busque ayuda, o que se acerque a algún espacio donde pueda ser contenido. Tengo la sensación que esto se subestima bastante, el tema de la depresión, ¿no? Socialmente está muy subestimado. Sí, yo creo que incluso no solamente se subestima y socialmente todavía no se toma dimensión de lo grave, sino que muchas veces ha sido utilizado hasta con comentarios que agarran el bullying, ¿no? ¿Qué pinta de depresivo tenés? ¿Qué pinta de deprimido tenés? Me pareció un deprimido, como que no se toma realmente en cuenta lo grave y lo complejo que es para quien transita una depresión. Por eso, obviamente que todo lo que tenga que ver con la salud mental no hay que subestimar, y justamente teniendo en cuenta ese problema, nosotros unificamos hace un año una guardia de salud mental y adicciones en el Centro de Prevención de Adicciones. ¿Por qué? Porque mucha gente venía a buscar ayuda, y cuando compartía el síntoma era: no tengo ganas de vivir, me siento mal, venía angustiada, con ataque de llanto, ataque de pánico, y cuando se empezaba a indagar, el profesional detectaba que en realidad venía transitando una depresión desde hacía varios meses. Entonces, creo que lo que usted plantea es muy importante, porque no hay que subestimar ni tomar a la ligera, y mucho menos estigmatizar a alguien que de pronto ya puede venir con una patología o una tendencia, porque a veces familiarmente han sucedido casos de que ya viene con perfiles, con patologías de familia depresiva, y que eso se va trasladando después a los hijos, a los nietos, y ya la persona como que se habituó y se acostumbró a vivir con eso, pero no se puede naturalizar. Entonces está buenísimo que se hable, y sobre todas las cosas, que si alguien identifica que está empezando a transitar o está transitando una depresión, que busque ayuda. Desde el sentido común, al menos desde mi Sí, sentido común, la depresión lo emparento más con sí. la posibilidad de suicidio a que con la adicción, pero ¿cuál es la realidad? Eh, las dos cosas están muy ligadas, porque hay una cuestión que lastimosamente a veces en una depresión, si no se tiene un acompañamiento profesional y una contención de lo profesional, mucha gente tiende a la automedicación. Eh, entonces, lastimosamente, decía uno de los toxicólogos que para nosotros es una referencia, el doctor Damín, decía que Argentina en Sudamérica es uno de los países
que más asiste o que más recurre a la automedicación. Y mucha gente se automedica, ¿bajo qué criterio? Mirá, yo no podía dormir, me tomé eso y me hizo bien. ¿Por qué no probás? Y son psicofármacos que tienen que estar prescritos por un profesional de la salud. Entonces, en muchos casos, esa situación a que lleva a que una automedicación empieza siendo una instancia para tapar o calmar una etapa de la vida, y en otros casos termina siendo el inicio a una situación de consumo que luego deriva en una adicción. Y en otros casos, lastimosamente, también capacitando y charlando muchas veces con la gente que está trabajando en la prevención del suicidio, lo que plantea es que mucha gente no busca quitarse la vida, sino que lo que busca es calmar una depresión o calmar un dolor o silenciar algo que no está pudiendo manejar. Pero sí coincido con usted que el mayor relacionamiento a la depresión se lo lleva con los intentos de suicidio, con los suicidios consumados, no tanto así con la adicción. ¿Han aumentado las consultas por esta patología? Sí, nosotros todos los días recibimos situaciones de personas que vienen con depresión. Por lo general buscan un turno con el psicólogo o con el psiquiatra, que son las dos especialidades más demandadas en estos diagnósticos. Algunos ya vienen con el diagnóstico realizado, pero después en el camino abandonan el tratamiento, y obviamente que si el tratamiento no continuó y se tiene a una persona que abandonó, viene con el diagnóstico y con su situación personal mucho más complicada. Entonces lo que vemos es que mucha gente en este tiempo ha recurrido al centro en busca de una ayuda profesional para trabajar su depresión. Pero también hay una realidad. Nosotros lo que alentamos y animamos a las personas es que busquen un proyecto de vida, que busquen una actividad que los motive. Entiendo que a veces en esa etapa crítica de la depresión la gente no tiene ganas de nada, no quiere hacer absolutamente nada. Es entendible y también respetamos este proceso, pero sí que busque actividades que le saquen del encierro, de la soledad, del no querer socializar, actividades que le estimulen, que le den una expectativa de vida, un proyecto de vida, y a partir de ahí mucha gente con un tratamiento médico, con un tratamiento psicológico, más complementando con algunas actividades que también le motiven, es posible salir adelante. Le decimos, cada persona es singular y ningún caso es igual a otro, pero sí animamos a las personas a todo este tipo de opciones. Por eso nuestro centro tiene capacitación y talleres de oficio que no están apuntados solamente a personas que transitan de un consumo problemático, sino que están apuntados a quien quiera hacer una actividad extra, a quien quiera terminar su estudio primario, secundario, que a veces por alguna razón no ha podido culminar, o bien que se capacite en un oficio. Pero todas las herramientas son válidas para que alguien busque ayuda cuando transita una depresión. Voy a tratar de ser lo más claro posible en esta consulta que le voy a hacer, porque sí, tiene cierta complejidad, al menos para la formulación de la pregunta, o al menos a mí me va a costar hacerla. Pero y no sé si le compete a usted la respuesta, pero bueno, vamos a intentar. Cuando se evalúa, las evaluaciones que se están haciendo sobre las razones o las causas que derivan en la depresión, ¿tiene más que ver el contexto o tiene que ver más que ver con una cuestión interna de la persona? Esto también tomando en cuenta que ustedes, para formular políticas para atender este tipo de situaciones, deben seguramente tener una visión integral de la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que conocen ustedes sobre esta situación? Bueno,
ahí, no, está muy bien hecha la pregunta y yo también voy a tratar de ser lo más claro con la respuesta. No hay una causa puntual que a la persona le lleve a una depresión. Por eso hablaba de la singularidad de las personas y que cada caso no es igual al otro. A veces la persona no tiene una estructura que sea de una tendencia depresiva. A veces lo que lleva a la depresión es la pérdida de un trabajo, la crisis en una situación de familia, o con algún hijo, o con algo puntual que ahí podemos hacer un listado muy grande de situaciones que pueden llevar a la persona a que no tenía una depresión y que de pronto es eso que lo toma como algo que le generó una crisis que no está pudiendo manejar, y luego determine o derive en una depresión. Pero después también están los otros casos, que ya hay como un perfil y una estructura, y no solamente eso, sino también orgánicamente puede haber una patología de base que la persona ya esté predispuesta, más que otras, a una situación de depresión. Por eso es fundamental acudir a un profesional. Y después aparecen todas las herramientas válidas para ayudar a esa persona a salir de lo que a veces decimos, está en un pozo depresivo. Bueno, en ese pozo depresivo está el profesional, está la familia, está la fe, porque hay personas que a veces recurren, aún estando con los profesionales, recurren a la fe y se refugian en en un espacio de fe. Después hay gente que hace terapia ocupacional, que ahora también hay muchos espacios que trabajan con eso. Entonces no siempre la estructura personal de cada persona es el factor que determina que alguien transite una depresión. A veces son los factores externos que vuelvo a repetir. Pasó una situación, no puedo manejar, intento, busco, no le encuentro la vuelta, y eso me frustra y progresivamente comienzo a entrar en algo que cuesta identificarlo a veces, pero que cuando uno va a un profesional es diagnosticado y se da cuenta que está transitando una depresión. La pérdida de algún familiar, un duelo no elaborado, o sea, hay un montón de factores que pueden determinar, que pueden ser factores internos, como le digo, por una predisposición genética o bien por una predisposición del contexto. Bueno, última consulta y, Sí. y tiene que ver con nuestra actualidad como país Sí. el contexto económico que estamos transitando en nuestro país, con una caída en el consumo, pérdida de fuentes de empleo, recesión o enfriamiento de la economía, si se quiere llamar de alguna otra manera. Todo esto es un caldo de cultivo justamente para que muchas personas caigan en esta situación lamentablemente, y además, y si quieren estas personas o sus familiares o entornos acercarle a algún profesional, se dan cuenta que si tenían cobertura por obra social para los profesionales, hoy por hoy la brecha de cobertura se ha ampliado, es decir, ya las obras sociales no le están cubriendo lo que tiene el valor, el costo del tratamiento, o ya prácticamente no hay profesionales dentro de la cartilla. Entonces todos van al público, ¿no? Y la lista de espera para ser atendidos es extensa y son hasta de varios meses de espera. ¿Cómo ustedes van a encarar esta situación? Bueno, nosotros somos conscientes de esa realidad y creo que el diagnóstico que usted hace es muy certero, muy certero. Y también es cierto que los profesionales que a veces demandan trabajar con la salud mental y las adicciones son en algunos casos muy específicos, como un psiquiatra, un psicólogo, un acompañante terapéutico. Quizás el que más cuesta es encontrar al profesional de la psiquiatría, pero nosotros estamos buscando la manera, en primer lugar, de generar atención
no solamente por la demanda espontánea o por el turno programado, sino que a partir del 1 de enero de este año nosotros estamos haciendo atenciones en grupo, que también funciona, son terapias grupales, donde un psicólogo y un trabajador social llevan adelante talleres, donde también se puede ir ya trabajando la toma de conciencia del consumo, porque a una persona que transita un consumo problemático muchas veces lo que le cuesta es reconocer que tiene un problema de consumo o de adicción. Así que eso es un espacio que empezó a funcionar y empezó a funcionar bien. Hay antecedentes de trabajos grupales, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, que desde hace muchísimos años viene trabajando y que funciona y que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero por otro lado también lo que estamos buscando, y que desde el año pasado vengo insistiendo mucho cuando hablo con los medios, es la cercanía y acceso a la atención. De eso, El Dorado puntualmente, nosotros vamos a reforzar el trabajo con el DTC, y también ya tuvimos una charla con el intendente, con el ministro de Salud Pública, con el director que está a cargo ahora del dispositivo territorial comunitario en El Dorado, y vamos a abrir en los próximos días, calculo que va a ser o fines de febrero, los primeros días de marzo, un espacio para hacer un tratamiento un poco más prolongado, más terapéutico en el DTC, y que en principio la idea es contar con unas 20 camas. ¿Esto que va a facilitar? El acceso al tratamiento y a la ayuda de las personas que son de la zona norte, El Dorado, zona norte, que muchas veces esas personas tenían que venir a esta posada a buscar atención en el sistema público, y pasaba esto que usted plantea, ¿no? La demora del turno, la distancia, y sabemos que no es sencillo para que una persona se traslade 200 kilómetros a esta posada de venida y 200 kilómetros de vuelta. Pero ya estamos trabajando en el proyecto para mediados de febrero. Vamos a estar ya trabajando en el lugar, viendo las divisiones que se va a hacer, donde se van a instalar las camas, y aprovechar ese espacio físico que es hermoso para trabajar una modalidad de internación más prolongada, con una mirada más terapéutica, de reinserción social, capacitación de oficio, y que pueda dar respuesta. Sabemos que ante la crisis económica hay que generar estrategias para aprovechar el recurso que se tiene, y una de las cosas que estamos haciendo justamente es tratar de unir instituciones para llevar adelante algo que viene siendo un reclamo de la ciudad del Dorado hace muchísimo tiempo.